Hola, mi nombre es Fabián Díaz y voy a hablar acerca del cultismo, el semicultismo y las palabras patrimoniales en esta presentación. Bien, para empezar, vamos a empezar diciendo que el cultismo es un vocablo procedente de una lengua clásica que se toma como préstamo, pero que básicamente no sufre muchas transformaciones o básicamente ninguna transformación fonética a lo largo del tiempo. Bien, como ejemplo de este tipo de palabras tenemos álbum y déficit. En cuanto al contexto, podemos encontrar álbum en música, fotografía, coleccionismo. Por ejemplo, Shakira acaba de sacar su nuevo álbum. O si quiero referirme a una recopilación de fotos, puedo decir, he puesto todas estas fotos en un álbum o quiero compartir este álbum de fotos. Inclusive lo podemos encontrar en redes sociales cuando se comparten fotografías a través de medios digitales. En cuanto a la tipología textual, se puede encontrar tanto en textos técnicos, literarios, publicitarios, pero además puede ser, pensando en el registro lingüístico, puede ser tanto formal como informal y de frecuencia diría que se utiliza muy frecuentemente, diría que en el día a día podemos encontrar a alguien utilizando esta palabra. Otra palabra que tenemos entonces es déficit. Déficit en cuanto a contexto de uso puede ser tanto en economía como política, como en educación. Por ejemplo, podemos escuchar el término déficit presupuestario. Y en cuanto a la tipología textual, tenemos que puede encontrarse en textos académicos, técnicos, periodísticos, es predominantemente informal y moderadamente frecuente. Yo diría que no es una conversación no es una palabra que podamos encontrar en una conversación del día a día, pero podría pasar, podría estar en una conversación que estemos teniendo con un compañero de trabajo, que esté teniendo con amigos, etcétera. Y en cuanto a los registros estadísticos, quise mostrar esta parte de registros estadísticos que encontré en Corpus. Am, y entonces podemos ver que, por ejemplo, en cuanto a la temática donde podemos encontrar, am, por ejemplo, la primera palabra tenemos que puede ser básicamente en prosa, periodística, dramática, científica, etcétera. Y que se encuentra primordialmente distribuida tanto perdón, me refería a la palabra álbum, déjenme mover esto aquí. Am, Tanto en España como en algunos países latinoamericanos, veo que no se mencionan todos los países latinoamericanos de acuerdo al buscador Corpus, pero imagino que lo englosa dentro del ítem otros. Y si lo comparamos entonces con el siguiente término que es déficit, pasa exactamente lo mismo en cuanto a los países donde se utiliza. Veo que no coloca todos los países latinoamericanos, aunque interesantemente coloca Filipinas dentro de este grupo y hablamos de esto un poco en la primera clase a lo que tiene que ver el lenguaje que se habla específicamente en Filipinas. Pero igual, al igual que la palabra anterior, se utiliza básicamente en la prosa y también en algunos versos. Para continuar, tenemos entonces el semicultismo. El semicultismo, a diferencia del cultismo, sí ha sufrido algunas transformaciones fonéticas a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, pero no ha evolucionado completamente. Y ejemplo de eso tenemos la palabra siglo y tenemos la palabra tilde. En cuanto a la palabra siglo y su uso, lo encontramos en contextos sociales, históricos, literarios, académicos, pero pudiésemos también encontrarlo en una conversación en el día a día. En cuanto a la tipología textual, lo podemos encontrar en narrativas históricas, ensayos académicos, textos divulgativos, discursos religiosos, inclusive en la clase pasada con usted, doctor Abrego, se mencionó varias veces la palabra siglo. En cuanto a su registro lingüístico, es formal, semiformal, académico, y en cuanto a frecuencia, puede ser alta, especialmente en contextos educativos, reflexiones temporales, etcétera. Inclusive se pueden encontrar registros bíblicos. La palabra tilde, esta palabra particularmente en sus contextos de uso, podemos encontrarlo no solo en el contexto lingüístico, educativo, académico, podemos encontrarlo de repente en una conversación en el día a día. Sin embargo, probablemente nos estemos refiriendo a un tema relacionado con la lingüística, con la gramática, etcétera. En cuanto a la tipología textual, tenemos gramáticas, textos normativos, manuales, artículos de opinión, etcétera. Registro lingüístico puede ser formal, puede ser técnico, altamente técnico diría yo, o académico. Y en cuanto a la frecuencia, puede ser alta, puede ser moderada, dependiendo del contexto en el que se encuentre. Si hablamos del contexto lingüístico, diría que su frecuencia de uso es alta. En otros contextos, pudiese ser
simplemente de alta a moderada. En cuanto a los registros estadísticos que encontré en Corpus, esto me llama un poco la atención porque cuando hablamos de la palabra siglo, simplemente involucra a España, pero me imagino que lo ha circunscrito o lo ha delimitado específicamente solamente a España en este contexto específico, lo cual tiene un poco de sentido, pero considero que la palabra siglo tiene un gran uso, tiene un uso extendido en todos los países de habla hispana. Pero si lo comparamos entonces con la siguiente palabra, que es tilde, vemos que si aparece en el resto de los países latinoamericanos y Filipinas, que se utiliza tanto en la prosa religiosa, narrativa, científica, versos, etc. Y para continuar tenemos entonces finalmente las palabras patrimoniales. Esto es bien interesante porque sí se diferencian completamente del cultismo y del semicultismo, porque estas palabras sí han sufrido completas transformaciones a lo largo de la historia debido a su uso. Y no solamente ha cambiado fonéticamente, sino probablemente muchas de ellas han cambiado también en cuanto a significado. Esta parte que voy a decir ahora me llamó mucho la atención porque tiene que ver con algo que dijimos en la clase pasada y el léxico matrimonial constituye la mayor parte en una lengua y tiene que ver precisamente por el uso que los hablantes de esa lengua hacen por sus necesidades comunicativas. Y entonces, entre esas palabras encontramos la palabra bodega, que viene del griego, no sé si se pronuncia así, pero debe ser algo así como apófica, apoteca, no sé. Y fuego, que viene del latín focus. En cuanto al uso de la palabra bodega, lo vamos a encontrar en tiendas de alimentos, espacios de almacenamiento, en base a términos poéticos. La tipología es comercial, narrativa, puede ser coloquial incluso. Y pienso que en la parte del registro lingüístico puede ser informal, pero también puede ser técnico. Y lo pienso sobre todo cuando las personas que se dedican, por ejemplo, a la viñatería, hablan, por ejemplo, tengo la bodega de vino o las bodegas de añejamiento de vino. Es un término completamente técnico para ese contexto, pero inclusive puede ser informal. Por ejemplo, en mi país una bodega puede ser como una especie de tienda tipo guardando grandes distancias, 7-Eleven, pero bodega más que todo puede ser una persona que en su casa decidió vender productos de consumo masivo. También se le puede conocer como abasto, pero por ejemplo en mi ciudad natal se les dice bodega. Y en cuanto a la frecuencia de uso, pues bastante frecuente. En cuanto al fuego, en sus contextos de uso tenemos fenómenos naturales, expresiones emocionales, metáforas literarias, etc. En cuanto a la tipología textual, pueden ser coloquiales, literarios, periodísticos, y esto es bastante interesante cuando tiene que ver con la parte del registro lingüístico, porque, por ejemplo, una persona puede decir, en términos metafóricos, puede decir, me estoy quemando de amor por ti o me estoy quemando de pasión por ti. No necesariamente se está refiriendo a que literalmente la persona se está quemando, sino que simplemente está utilizando un recurso metafórico, está haciendo una comparación entre lo que literalmente es el fuego y lo que yo estoy sintiendo. Um, por eso decía que puede ser informal, pero también puede ser poético. Y en cuanto a la frecuencia de uso, muy frecuente, dependiendo también del contexto. Um, y en cuanto a la distribución geográfica de la palabra, vemos que sí el término de movimiento de la cámara está ampliamente diseminado en todo lo que es Latinoamérica y España. En esta parte veo que no mencionan Filipinas, solamente Latinoamérica. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la distribución temática, básicamente se utiliza en política, economía y justicia, pero como mencionaba anteriormente, un 18% de este término es usado en términos poéticos, lo que tiene que ver con la novela. Y finalmente, en cuanto a las conclusiones y la evolución, creo que lo más importante de aprender acerca de estos tres términos es el hecho de que, y creo que lo mencionábamos en la clase anterior, tiene que ver con el hecho de que las lenguas, los idiomas, tienden a presentar variaciones a lo largo del tiempo, las lenguas tienden a modificarse y tiene que ver estrictamente con el uso de que los hablantes hacen de ella, de cómo los hablantes se sirven de ella, de cómo pueden hacer modificaciones en ella simplemente para facilitar los procesos comunicativos. Entonces tiene que ver mucho con lo que es la comunicación que debe haber tanto en el lenguaje culto como en el lenguaje informal.
cuando estos dos entran en contacto, algo definitivamente va a pasar. Entonces, este proceso le da entonces la diversidad, no solamente a lo que es, hablando específicamente del español actual, sino a cualquier otra lengua, a cualquier otro idioma. La adaptabilidad que pueda tener el lenguaje a través de las diferentes formas que adquieren su palabra le va a dar entonces la capacidad para responder a las transformaciones sociales y culturales y tecnológicas, asegurando su permanencia y relevancia en el tiempo. Y esto también lo hablábamos en la clase, pasada, porque precisamente conforme vamos incorporando nuevos términos, es decir, conforme tanto el lenguaje culto como el informal siguen estando en contacto y los hablantes siguen incorporando como nuevas terminologías a ese compendio de, de palabras más amplias, a ese vocabulario más amplio. Entonces, definitivamente, ese idioma, esa lengua va a tener entonces más permanencia en el tiempo y, definitivamente también va a marcar que ese lenguaje va a estar en constante movimiento y ese constante movimiento simplemente le va a dar la evolución. Y finalmente, quería mostrar también las referencias bibliográficas. Básicamente utilicé el diccionario de la Real Academia Española para las definiciones, pero también utilicé los bancos de datos o los buscadores que ofrece a la Real Academia Española. Utilicé Corde y utilicé CREA. Me pareció muy interesante poder jugar con estos buscadores y ver un poco los cuadros estadísticos que ellos ofrecen por país y por tema. Gracias, pero voy a detener la presentación.